13 horas con 7 minutos, o la tarde con 7 minutos, vamos ya a presentar, a saludar al señor ingeniero Masao Mayorga, ingeniero mecánico, un orgullo para Ambato y la provincia del Tucumán, el Ecuador entero, ¿no? Máster en USA, o sea, en los Estados Unidos, trabajó en más de 14 países, principalmente de Medio Oriente, en oleoductos, refinerías y facilidades de producción. Vea, qué buen técnico sería para la industria petrolera en el Ecuador, y no se les da oportunidad a los ecuatorianos, tienen que salir fuera del país. Bueno, dicen que nadie es profeta en su tierra, ¿no? Mi estimado ingeniero Masao, bienvenido, buenas tardes, Mundo Noticias Calidad, les saluda. Buenas tardes. Buenas tardes, primero agradeciéndoles por la entrevista y por la invitación. Entiendo que el día de hoy el tema a tratarse es la muerte cruzada. Ah, sí, la muerte cruzada. Las opiniones desde mi punto de vista, que es imparcial, con objetividad, porque es desde lejos, ya que no vivo aquí. Entonces de pronto mis ideas y mis criterios pueden ser bastante valiosos, porque estoy viendo las cosas en frío y no en caliente. Qué bueno. Ahora, cuando estamos hablando de un personaje prácticamente que conoce mucho del petróleo y la cultura de varios países, Masao, ¿qué nos puedes manifestar con respecto a este sistema de la muerte cruzada, pero también lo que habíamos comentado con los anteriores personajes, es en cuanto tiene que ver a las autoridades en las que los perfiles deberían tener? ¿Cuál es tu punto de vista? Bueno, las autoridades nuevas que deben elegirse tienen que tener perfiles superiores a las que han sido recesadas. Esto es difícil lograrlo, pero también al mismo tiempo se puede hacer en base al ejemplo. La Constitución no exige que se presente un currículum vitae de un profesional para que se evalúe su capacidad, su conocimiento, su trayectoria y todo su bagaje. Simplemente exige, como todos sabemos, ser ecuatoriano mayor de 18 años y requisitos para mí honestamente inservibles. Sin embargo, todo viene con el ejemplo. Si vemos un candidato que se presenta, si por ejemplo yo tuviese la opción y me presentaría, que no sé, no está todavía en mis planes, yo presentaría mi currículum a los medios de prensa, a los medios de radio, a los medios de televisión, dando un ejemplo para que la gente vea que estoy siendo transparente. De esa manera el pueblo va a exigir, no a través del Tribunal Supremo Electoral, porque el Tribunal Supremo Electoral no puede hacerlo, pero el pueblo va a exigir y va a decir, bueno, también queremos ver de los otros, pues para ver por quién voto. De esa manera sería un voto más transparente, la gente podría escoger. Sin embargo, si no se hace esto, también existen las redes sociales, existe el internet, se puede investigar de cualquier persona su trayectoria, qué ha hecho, de dónde viene, cuáles son sus antecedentes y cuáles son sus objetivos y calificaciones. ¿Quién es el candidato definitivamente? ¿El candidato para presidente? ¿El candidato para...? No, de acuerdo a lo que usted dice, analizar el currículum de los personajes, el perfil de los candidatos. Tiene que ser un candidato que ha participado en política, quizás, no es nada negativo, pero tiene que haber participado de una manera limpia, no tener antecedentes negativos como es antecedentes robos, penales, delincuenciarios, politiqueros, haber estado involucrado en tramas como lo que sucedió en esta dueños del de Congreso. chongos. Absolutamente. No puede haber estado involucrado en tramas como lo que pasó actualmente en la Asamblea Nacional, que por eso disuelve el presidente Lazo, con absoluto derecho y bajo la orden constitucional. Ahora se están rayando y están matándose los ex asambleístas por regresar a un puesto que es imposible. No tienen manera de hacerlo, porque aquí resulta que sucede lo que dijo el criminal de Fidel Castro y que enseñó a Correa y a Chávez y a todos. Básicamente se disparó el mismo Correa en su propio pie, cuando dijo, si tienes el poder de las Fuerzas Armadas y de la Policía eres invencible. Así es. Ahora Lazo tiene el poder de las Fuerzas Armadas y de la Policía, por lo tanto es invencible. Y por lo tanto ahora tiene la gran capacidad de aplicar las leyes y normas y decretos que le suspendieron y no le permitieron sacar adelante a tiempo y que se estancaron al país. Recientemente, el día de ayer o anteayer, ya elaboró un decreto y ejecutó
sobre la reducción de Reformas impuestos. a la ley tributaria. Exactamente. Sí. Muy excelentemente bueno. Hay el otro gran avance, que es el de la educación superior. Los TLC también con China y Costa Rica, ¿no? Esos son excelentes porque redujo la cantidad de deuda. El Ecuador va a exportar cantidad de materia prima en cantidades industriales para que China manufacture. Eso va a generar fuentes de trabajo en el país y va a generar cosas importantísimas a nivel nacional. También tiene el otro gran proyecto, que es el de la educación superior. Tiene el gran proyecto de crear fuentes de trabajo y todo. Ahora puede hacerlo y ahora es cuando debe hacerlo. Y lamentablemente no tiene mucho tiempo, pero puede ejecutarlo porque ahora tiene el poder en sus manos. Masao, pero si tú has vivido la mayor parte de los últimos años fuera del país, ¿cómo le ven desde fuera al país? Tú mismo ya has podido observar estos acontecimientos a la debacle del Ecuador. Con esa cultura que tú tienes acá, ¿quién crees que podría ser los candidatos próximos para gobernar los próximos 2 años? Yo me inclinaría por Villavicencio, porque es una persona que ha sufrido en carne propia la persecución correísta, porque el correísmo es un cáncer que hay que erradicar definitivamente, es un cáncer que está involucrado en todo lado. Me inclinaría por Villavicencio, no sé con quién se alíe. Segundo, también pediría a cualquiera que gane, si en este caso es Villavicencio o cualquier persona, que se ejecuten ciertas medidas que son indispensables. Esta cuestión de el Consejo de Participación Ciudadana tiene que ser eliminado. Sí, señor. Tiene que ser eliminado, así como lo creó Correa por las santas alberjas, ahora Lazo puede eliminarlo. Tiene que ser reformado el Tribunal Supremo Electoral. No puede eliminarlo, mi estimado Masao, porque la potestad que le da la muerte cruzada al señor presidente de la República es solamente en la parte económica. Por eso es que nosotros con los dos personajes que estuvieron aquí analizábamos. Qué pena que el presidente no tenga potestad para terminar con el Consejo de Participación Ciudadana, tomar con el Consejo Nacional Electoral, reestructuración de la policía, las Fuerzas Armadas y de la justicia, que es la que está bajo las patas de los caballos. En eso estamos de acuerdo. Eso es lo penoso. En eso estamos de acuerdo, pero quien venga puede establecer opciones. La próxima asamblea debería ser. Ahora los asambleístas tienen que tomar otra actitud. La gente que venga, los asambleístas Así tienen que aceptar que tienen que reducir su poder. Así es. Tienen que reducir su capacidad de decisión, lo cual va a permitir que el nuevo presidente pueda llamar a plebiscito, pueda llamar a preguntas y puedan constituirse verdaderos cambios estructurales en el país, que afecten tanto en beneficio a la sociedad como al propio Ecuador. Al Ecuador desde el exterior se le ve como un país inseguro, se lo ve como un país de bajas oportunidades de inversión. Por eso es clave que Lazo en este momento y el que venga luego tengan negociaciones directas con potencias mundiales como es los de Estados Unidos. Ya lo ha hecho con China. Estados Unidos es indispensable. Queremos la base de Manta de regreso para controlar el narcotráfico, porque ahora el Ecuador no es solamente, como era antes, un país por donde pasaba la droga, ahora es un productor. Así es. Y aquí están los carteles, están lo que se llaman las vacunas. Son las bodegas del narcotráfico. Son las bodegas gigantescas, y esto se dio ¿por qué? Porque el famoso Correa abrió las fronteras a diestra y siniestra, sacó de la cárcel a todos los criminales, especialmente narcotraficantes, y hizo y deshizo lo que quiso. Fueron como 6,000 que salieron. Sí, entonces, ese cáncer que se llama Correa tiene que eliminarse y la gente tiene que entender, porque es la última oportunidad que tenemos. Después de esta no hay otra. Con esa observación, Masao, de lo que te escucho, ¿tendrías la opción de pronto ser un posible candidato a la Asamblea? Porque tú tienes buenas ideas, con buenos principios, porque tú has viajado por varios países y tienes esa experiencia de las culturas. ¿Cómo han crecido estos países a nivel de este? Pero para este pensamiento primero tendría que afiliarse a algún partido político, alguna agrupación política. No, he tenido conversaciones, he tenido ciertos acercamientos. Sin un partido político, una agrupación, no podemos ser candidatos. Es muy lamentable eso también. He tenido conversaciones con ciertas personas que en este momento no voy a nombrar, que tienen partidos políticos. Estoy manejándome. ¿Y por qué sí podría ser un candidato? Porque tengo el conocimiento, tengo la capacidad, la he demostrado, he trabajado afuera, manejo tecnologías que se pueden aplicar en el Ecuador que no saben otras personas y fundamentalmente soy una persona honrada. Y si vendría a trabajar por mi país.
Yo no vendría a hacer dinero porque mi dinero lo hago yo trabajando en el exterior y lo que vendría a hacer es para servir al pueblo. Entonces tengo eso. Además, algo importante, no necesito asesores, porque si yo vengo de legislador, de asambleísta, es porque sé algo. ¿Para qué quiero 2 o 4 asesores? ¿Qué tienen que enseñarme? Si yo soy el que manejo, yo soy la cabeza, yo tengo que enseñarles a ellos. No quiero asesores, porque es otra plata que se desperdicia, plata del pueblo, que se comen estos sinvergüenzas de los asambleístas. Entonces, no quiero asesores, y ojalá esa sea también una reforma que se dé a futuro. Solo el asambleísta, no necesito un asesor, máximo necesitaría una secretaria. Ese sería otro de los puntos que yo aplicaría, y he visto que así se manejan en otros países. ¿Pero no crees que esto puede contaminarte también? ¿Contaminarme en qué sentido? La corrupción, porque mira, muchos han ido con buenas perspectivas a la asamblea y a otros cargos, pero se han contaminado, lamentablemente. Soy incontaminable. ¿Por qué razón? Porque yo no vengo a hacer dinero. El dinero que yo lo hago es trabajando. Vengo a servir. Exactamente, vengo a servir. La realidad es que yo gano donde trabajo el doble de lo que gana un asambleísta, para ser honesto. En este caso yo sacrificaría este salario simplemente por servir al país. Estoy dispuesto a reducir mi nivel salarial que tengo en otros países con tal de servir al Ecuador. Entonces no vengo a robar, vengo a servir. Y yo sería vendrías porque estamos hablando de un futuro. Entonces yo lo que haría es inclusive declarar mis cuentas bancarias mensualmente a la prensa, a la radio, a quien lo decida, para ser transparente e íntegro. 13 horas con 20 minutos, una tarde con 20 minutos, tengo una llamada, un gusto, bienvenido, buenas tardes, su nombre y su participación. Buenas tardes. Permítame, Ramiro, que me sigue. Álvaro Muñoz, un gusto, Álvaro. Le pica la lengua, ¿no? Exactamente. Y con el permiso de su invitado, el señor Mayorga. El ingeniero Masao Mayorga. Yo, para mí, más vale los señores, independientemente de su preparación, ¿no? Y con todo respeto y reconocimiento a su formación, ¿no? Eso no quiere decir que desconozca sus capacidades que ha tenido en el campo, diga usted, del aprendizaje, del conocimiento a nivel universitario y más allá de eso. Pero como ciudadano en el que todos somos horizontales y somos iguales con los mismos derechos, se me ocurre, primero, felicitar ya esa especie de decisión que acaba de anunciar por querer ser candidato, ¿no? Esa es primera cosa que entre comillas uno debe reconocer, que un ciudadano de una diga yo quiero ser candidato, y eso es un punto que de una u otra forma en principio hay que rescatar. Sin embargo, hay algunos puntos que como algo conocedor de la política le puedo recomendar. No todo lo que le dicen a uno es bueno, ni todo lo que uno dice es bueno. Por ejemplo, el decreto enviado por el señor presidente de la República para la bajada de impuestos, entre comillas, es una especie de recular a lo que él mismo lastimosamente promulgó. Subió el impuesto, jorobó un sector de la sociedad y hoy por efectos políticos baja un poco, ¿no es cierto? Algo hay que reconocer, es decir, reconoce su intenta enmendar, pero no necesariamente le estoy está enmendando el error que cometió tributariamente. Entonces, no nos hace un favor, porque el favor hubiese sido que no nos jorobe por este año y medio más con el impuesto. Y que conste que no soy opositor de izquierda ni tampoco social cristiano. Intento hacer sentir mi punto de vista. El otro asunto sobre que no necesita asesores en la asamblea. Y permítame discrepar con usted. Usted puede tener conocimiento en el área administrativa, puede tener conocimiento en el área de ingeniería, puede tener conocimiento en el área petrolera y en algunos de esos aspectos. Pero el legislador en sí, es decir, aquel que va a promulgar leyes, a aprobar leyes, ¿no es cierto?, necesita tener un conocimiento de todos los aspectos en el que el Estado está involucrado. El derecho y otras. Eso implica que usted, con todo respeto a mi querido Masao, no sabe lo todo y necesita de aquellos otros que posiblemente sepan más que usted, aunque sea en el campo del derecho, aunque sea en el campo constitucional. Álvaro, permítame decir aquí palabras célebres de John F. Kennedy. Detrás de un hombre inteligente deben estar hombres más inteligentes. O sea, el hombre inteligente necesita asesores más inteligentes. Y hasta para sacar productos legislativos mejores todavía de los que uno pudiese pensar. Entonces, esa apertura que uno debe tener para que alguien le enseñe, le ayude a hacer las cosas, lo que precisamente las otras civilizaciones, las otras sociedades han hecho para buscar el progreso. Por si uno cree que sabe todo,
discúlpeme, estamos equivocados. Nada. Equivocados. Exactamente. Así Mil disculpas y muchas gracias. Yo siempre digo, soy ignorante en muchas cosas y cada día quiero aprender más de alguien, ¿no? Todos los días aprendo algo de alguien, porque si digo que hace todo, bueno, soy más ignorante que antes. Bueno, voy a dar la respuesta. 3 horas con 24 minutos. Sí, quiero dar la respuesta a la persona que intervino. Álvaro Muñoz. El señor Álvaro Muñoz. Un distinguido analista político. No, está bien, me parece correcto lo que dice, pero sí le podría yo contestar que sí habemos personas que sabemos bastante y no somos limitados y sabemos mucho más que el resto. Ahora, cuando yo me refiero a que no se necesita asesores, me refiero a los asesores hambreadores que vienen ganando 5,000, 6,000 dólares para simplemente estar sentados en un currículum al lado mío. Claro que necesitamos asesores en la parte jurídica, en la parte política, en la parte económica para llevar adelante un proyecto o cuestiones así. No he dicho que los asesores no son indispensables y no son requeridos o no sirven. A lo que me refiero es que yo no puedo llevar a mis espaldas 5 o 6 asesores simplemente para estar despilfarrando el dinero del pueblo, porque es dinero del pueblo, no es dinero mío, no es dinero que sale de la lotería, es dinero del pueblo. Entonces sí se necesita asesores, pero asesores pagados a los niveles que son racionales. No va a venir un asesor a ganar 4,000 dólares cuando yo, legislador, no sé, el salario creo que es algo de como 5,000 o 4,800. 4,800. No necesito 4 asesores de 3,000 dólares. Puedo tener 2 asesores, un buen abogado, un buen economista, y esa es la respuesta. Y sí habemos gente que sabemos mucho por la experiencia que tenemos. Tengo 29 años de experiencia en el área petrolera, y no solo en el área petrolera. Al manejarme en el área petrolera he manejado contratos, que significa aspecto económico. He manejado cuestiones de convivencia con sociedades, diferentes sociedades, sociedades de Estados Unidos, sociedades musulmanas, sociedades de Corea, sociedades de la China, sociedades de Japón, sociedades de Sudamérica. Entonces sí vemos que tenemos la capacidad como para sacar adelante un proyecto, no solos, pero con un asesoramiento mediano. Con eso quiero dejar claro. Mi estimado Mazao, ministro de Minas y Petróleos en el Ecuador. Podría ser cuando el país analice y se dé cuenta a la gente que valemos. Pero lamentablemente los ecuatorianos, los verdaderos profesionales, somos mal vistos, no hay oportunidad. ¿Alguna vez, Mazao, ha tenido alguna propuesta de los gobiernos de turno con este currículum? Yo lo digo. Yo gané la propuesta cuando el presidente Lucio Gutiérrez sacó a todo Petroamazonas y Petroecuador de los cargos, y fue la selección hecha por la Pricewaterhouse. Yo gané para gerente del SOTE. ¿Ya? Cuando me acerqué a Carondelet, hubo un tipo, no me recuerdo el apellido, creo que era Poli o algo así, que había me pidió 15,000 dólares para tomar el cargo. Lucio Gutiérrez, sí. El contralor. Ya, me pidió 15,000 dólares para tomar el cargo, a lo cual le dije... no quiero decir las palabras que le dije, pero ya se imagina lo que le dije. Sinvergüenza, pícaro, audaz y cara dura. Le dije, no necesito ese maldito cargo. ¿Qué me pasó luego de eso? Tomé la dirección de ingeniería del OCP, mucho más grande que el SOTE y más importante. ¿Ya? Y luego de eso ya me cansé del Ecuador y me fui a los Estados Unidos. O sea, usted sí trabajó en la industria. 10 años en Ecuador. ¿Ya? He construido siquiera el 25% de todas las estaciones de producción en Coca, Lago Agrio, Chuchufindi. ¡Qué bueno! Y todo eso. Y participé en la construcción, operación y arranque del OCP y en el diseño del OCP. Luego en Estados Unidos hicimos cosas mucho más valiosas, importantes, y no se diga en otros países como es Medio Oriente, que son los países más millonarios del planeta. Mazao, ¿usted sacó el título en el Ecuador o fuera del país? Yo tengo el título en la Politécnica del Ecuador y tengo masterado en el MIT de los Estados Unidos. Qué lindo. Son 13 horas con 28 minutos, en la tarde con 28 minutos. Mi estimado Mazao, un gusto dialogar. Una vez dialogábamos telefónicamente desde Medio Oriente. Ahora me congratulo conocerlo, mi estimado Mazao. El micrófono, este medio siempre abiertos para el pueblo, para los profesionales, para todos quienes quieran hacerse conocer. Nosotros, la gente que está escuchando, van a decir, ¿qué clase de profesional? Y lamentablemente, lo que acaba de anunciar Mazao, 15,000 dólares para posicionar en el cargo. Un cargo que ganó a base de concurso de merecimientos. Pero en el Ecuador, como siempre digo yo, si no hay el sobrecito de felicitaciones, no puede ejercer un cargo. Y eso estamos hablando del gobierno de Lucio Gutiérrez, que estamos hablando de hace años. Claro, ahora es peor aún. Más de 20 años. Sí, ahora es peor. Ahora las oportunidades de regresar están ahí, están latentes. Queremos ayudar al país. El que le pidió los 15,000 está prófugo en Isla Los Sapos. ¿Sabe cuál es Isla Los Sapos, Mazao? Ahí a lo mejor te devuelven. ¿Sabe cuál es Isla Los Sapos? Ahí Miami.
La isla de los sapos. Estamos muy bien por ese lado. Le dejo en su despedida el mensaje para Ambato y la provincia de Lo único que quería terminar diciendo es muchas gracias por la entrevista. Cualquier pregunta que han hecho, la interpelación que hizo este estimado señor, y acabo de contestar, señor Muñoz, me parece válida, respeto su criterio, le he contestado obviamente a mi forma de responder. Y si hay otras preguntas puedo contestar tranquilamente. Vamos, a través de mi tengo canal. otra llamada. Con esta llamada cerramos ya el informativo y la despedida de Masao. Un gusto, bienvenido, buenas tardes, su nombre y su participación. Buenas tardes. ¿Cómo está, señor Vela? Muy buenas tardes. Carlos Bedoya le habla de aquí de Huachichico. Un gusto, señor Bedoya. Vea, yo le felicito al señor que acaba de hablar recién. Ese señor debe ser un enviado de Dios, porque este país necesita eso, señor. No tanta corrupción. Conocimiento de lo que necesita el país. Y lo escuchaba atentamente. Qué bonito, señor Vela, escuchar a una persona tan preparada. Eso necesitamos aquí en el Ecuador. Sí, señor. Aquí. Mire que lo digo. Vidito de minas y petróleos, ¿no? Eso necesitamos. Sus conocimientos. Para evitar que se roben la plata del petróleo, que es una mafia. Señor, vea, de mañana escucho a este señor Mayorga en el canal en el canal de aquí de Ambato, que defiende a este señor Torres. Qué vergüenza, señor, oiga, qué vergüenza. Ese es mi comentario, señor Vela, que siga adelante. Gracias, señor Bedoya. No entendí mal, yo defiendo a Torres, yo no defiendo a Torres no, en ningún sentido. No, usted entendió mal. Mario es un Mayorga, pero es un dirigente del mercado mayorista. ¿Qué pienso del señor Torres? Y voy a responder. Coincide el nombre con Mario voy a Mayorga. responder como mi última intervención. ¿Qué pienso del señor Torres? El señor Torres defraudó la confianza que le dio la ciudadanía para cumplir los mandatos como asambleísta y se dedicó a la poliquetería y a la persecución, con razón o sin razón, contra el presidente, y todo ha terminado en una muerte cruzada y se ha hecho un desastre. Ha perdido completamente credibilidad. Es lamentable eso para una persona que recién empieza en el área política a actuar de esa manera. Entonces yo no estoy a favor de ningún Torres, de ninguna persona, yo simplemente estoy a favor de la justicia y de la libertad. Y vuelvo y repito, por favor, destruyan el cáncer que es el correísmo. Ese sería mi último comentario y les agradezco mucho. Y a lo mejor, ¿qué más les sugieres al pueblo para que sean, en el momento de elegir las personas, piensen y analicen y se acuerden del pasado también? Hablen con sus padres, hablen con sus abuelos, que les conversarán de las épocas buenas que tuvimos de democracia. Conversen con ellos y también investiguen por las redes sociales por quién van a votar, y cuando voten piénsenlo 2, 4, 6, 10 veces. Así es. Porque nos vamos a jugar. Reflexionemos el voto, analicemos el voto. Vamos, tengo otra llamada, con esta cerramos el informativo ya. Un gusto, bienvenido, buenas tardes, su nombre y su participación. Buenas tardes. Muy buenas tardes, mi don Ramiro, les saluda Juan Velastegui. Señor Velastegui, un gusto, don Juanito. Aquí escuchándole al señor que acaba de participar. Masao Mayorga, el ingeniero Masao Mayorga, experto en petróleo. Quisiera hacer una pregunta. ¿Qué opina el señor de una persona que, estando trabajando en Petroecuador, después sale vendiendo su cargo, sale con dinero del país y después de 3 años por palanqueos vuelve a trabajar en Petroecuador? ¿Qué opina el señor de una persona así? Perfecto, gracias. ¿Se escuchó, Masao? No, pues claro, me parece obviamente completamente injusto e incorrecto cuando hay otras personas competentes que merecen ese cargo, sale estafando del país, se lleva el dinero, luego regresa y por amistades y involucramientos... Le liquidaron y luego... y peor todavía, es liquidado, o sea, es expulsado de la institución, luego regresa por amistades, regresa nuevamente al cargo. Me parece... otra tamaña sinvergüencería y otro sitio que también hay que pulir, que es el área petrolera. Sí. 13 horas con 30 minutos, la tarde con 30 minutos. Bueno, nos diríamos con las llamadas telefónicas. El personaje del día, el ingeniero Masao Mayorga, en Mundo Noticias Calidad. En esta tarde, como siempre, con mucho gusto, estuvimos con ustedes Rosendo López, su amigo de siempre, Ramiro Vela Gómez, el acompañamiento de nuestro productor en Facebook Live, Edison Tiaguaro. Su amigo de siempre, Ramiro Vela Gómez. Buenas tardes, buen provecho, es hora de almuerzo. Quienes habla, Dios mediante, estaremos el día mañana haciendo lo que
tema nos gusta, análisis, opinión y comentario. Buenas tardes, felicidades, no se vayan, que luego de la pausa usted escucha la mejor música del recuerdo y la música latinoamericana. Buenos días, buenas tardes, perdón, felicidades.